Buenas tardes a todos, hermanos. Nos da un gusto estar otra vez reunidos a través de estos medios de comunicación virtual que nos lo permite hacer nuestro Dios. Sean bienvenidos aquí a la Iglesia Edificados en Cristo. Y nos da mucho gusto estar nuevamente y gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Y todos como un cuerpo en Cristo vamos a escudriñar la preciosa palabra de Dios. Como sabemos, los miércoles es el curso de la enseñanza bíblica. Necesitamos estar estudiando todas las escrituras para no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Y ahorita que estamos viviendo esta situación tan difícil, necesitamos con más razón. Siempre es muy importante la palabra de Dios, estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, y más ahora que estamos viviendo todo este tiempo de incertidumbre, de cambios políticos, y pues qué tan importante es estar afianzados en la roca que es Jesucristo. Como dice ahí en el libro en el Evangelio de Mateo, que edifiquemos sobre la roca que es Cristo. Si me acompañan ahí, todos han traído su preciosa palabra de Dios. Aquí vamos a Mateo, por favor. Si vamos a Mateo 7, ahí están los dos cimientos, si lo ven. Que hay que construir la casa sobre la roca que es Cristo. Por eso necesitamos este abundante estudio bíblico de la doctrina bíblica para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y como está escrito aquí, dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, y aunque cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, no cayó. Aquella casa no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y sabemos que la roca es Jesucristo. Y no podemos decir que Jesucristo tarda para desviar, bajar la guardia y dejarnos deslumbrar por el mundo. Porque continuó diciendo el Señor Jesús, y todo el que oye estas palabras mías y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, significando esto una simbología del pecado. Porque continuó diciendo el Señor Jesús, y cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Por lo tanto, hermanos, tenemos que permanecer firmemente arraigados y cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Si tú te sientes ahorita un poco intranquilo, dice en la palabra de Dios que oremos, que por nada estemos angustiados, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica. Y Dios, y con acción de gracias, y Dios nos dará su paz, que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Así es que vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y a pedirle al Señor que nos ayude. Lo necesitamos poner nuestros pies en la roca y escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe no sea simbrada y permanezcamos en Cristo.
Padre eterno, muchas gracias te damos por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Reconocemos que sin Jesús nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos a la vid verdadera que es Jesucristo. Nosotros somos los pámpanos y apartados de Jesús nada podemos hacer. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde también por los ministerios Ebenecer, por el apóstol Sergio Enríquez y también por el apóstol Germán Ponce, que nos permite usar este manual de Corderito, Señor, para que estemos estudiando la doctrina bíblica y no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Te rogamos también en este momento que venga un fluir de tu Espíritu Santo para que sea revelada esta palabra que caiga en corazones buenos y rectos, Señor, y que esta semilla de raíces profundas para que no sea arrebatada esta semilla y estemos dando fruto perseverantemente hasta que Jesucristo venga por nosotros. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos vivifique. Vivifícanos, Espíritu Santo, vivifícanos, Señor. Vivifícanos conforme a tu palabra. En el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor. A tu nombre, gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Pues vamos a orar, hermanos. Aquí vamos a estar unidos. Hoy que no hemos podido estar en un medio físico, pero sí en modo virtual, sabiendo que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Este es un atributo que es la omnipresencia de Dios. Está en todos lados al mismo tiempo. Entonces, en la lección que hoy vamos a ver es los dones de ayuda. Como hemos estado viendo las lecciones pasadas, estuvimos estudiando los dones del Espíritu Santo conforme a lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí en 1 de Corintios 12. Si se recuerdan, para estudiarlos, los agrupamos en dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder, que eran 9 dones, pero no son todos. Y ahorita vamos en esta clase, que es la 7, vamos a seguir viendo los más dones que hay. Y esta clase, pues, le llamamos a esta lección los dones de ayuda. Y los necesitamos para que para hermosear a la novia, ¿se recuerdan? Y comenzamos aquí como dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, de los versículos 6 al 8. Y a esto entonces le llamamos los dones de ayuda. Y aquí vamos a comenzar con la introducción. Los dones son regalos de Dios. Lo hemos estado viendo en todas las anteriores lecciones que hemos visto los dones. Los dones son regalos de Dios a los creyentes para ejercer una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo,
pero cada quien debe ejercer una función en particular según el Espíritu Santo lo designe. Regularmente nuestra atención se fija en los dones más visibles, pero hay otros no menos importantes, con cualidades y características específicas. O sea que todos los dones son importantes y el cuerpo que es Cristo, el cuerpo que somos nosotros y la cabeza es Cristo, somos todos miembros de un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, según la tarea, el ministerio que nos haya dado Jesús para realizar, Él nos va a capacitar con dones. Esto lo hemos estado viendo vez tras vez. Así es que la Biblia nos enseña que debemos abundar en los dones. Ustedes lo van a recordar. Hay en 1 Corintios 14:12. Si por favor me acompañas. Trajeron por favor la preciosa palabra de Dios. Es muy importante y si puedes ahí anotar en el manual o tomar nota en el cuaderno. Pero vamos a estudiarlo. La Biblia nos enseña que debemos abundar en dones. También que son repartidos por la gracia de Dios y no por mérito, y no por méritos humanos, y vamos a ver que anhelarlos y que debemos anhelarlos y buscando de Dios continuamente. Aquí está, miren, vamos a ver. Debemos abundar en los dones, pero esto no es del hombre ni porque nosotros los podamos hacer. Recordemos que esto solamente nos lo da el Espíritu Santo. Ahí dice en 1 Corintios, si me acompañas, en el capítulo 14, versículo 12, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Así es que recordemos muy brevemente, primero tuvimos que haber nacido de nuevo. Primero que tuvimos que haber hecho, haber reconocido que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, que vino a hacer una obra maravillosa para salvarnos, porque ni tú ni yo por obras ni por pertenecer a una religión podríamos, ni el bautismo, no hay nada que nos pueda llevar a la salvación. Por eso Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Y al rendirle nosotros nuestra vida al señorío de Jesucristo y pedirle que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y Jesús en su grande bondad venga y mora en nuestro corazón, recibimos primero a Jesús, naciendo de nuevo, para entonces poder recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero primero es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y después que el Señor envíe, nuestro Señor Jesucristo, envía la promesa del Padre en su nombre, así como dice que Dios enviaría la promesa del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Viene a morar el Espíritu Santo a nuestro corazón y es el Espíritu Santo el que nos da dones. Como lo vimos ahí en 1 Corintios 12, si por favor ahí me acompañas, está constantemente que Él es el que da el Espíritu, Él da los dones conforme Él sabe que los necesitamos. Ahorita lo vamos a leer un poquito más abajo. Dice, entonces, que debemos abundar en los dones. Ahí en 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. No es para la edificación de ningún hombre, sino para que la iglesia sea edificada. Que también son repartidos por la gracia de Dios, es un regalo, no un mérito, ni tenemos nada de qué vanagloriarnos. Recordemos que la palabra don viene de la palabra griega carisma, que en su acepción más general quiere decir regalo.
pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito por ello. Esta definición la encontramos en el diccionario Strong. Ahí está el número con el que la puedes encontrar. Y es decir, un regalo de gracia divina. Estos son sobrenaturalidades que confirman la palabra. Ahí en 1 Corintios 12:11 era lo que les estaba diciendo en un principio. Pero todas estas cosas las hace uno y un mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Según la voluntad de Dios, Espíritu Santo, recibimos esos dones. Él sabe cuáles dones necesitamos para realizar la obra de Dios. Y también necesitamos anhelarlos y buscarlos de continuo al Señor, porque una vez que hemos nacido de nuevo, nuestro corazón le pertenece a Jesús, debemos amarlo. No podríamos amarlo si Él no nos hubiera amado primero. Entonces, cuando recibimos a Jesús, le amamos y tenemos que obedecerle. Entonces, y servirle. No nos llamó el Señor Jesús de las tinieblas para seguir allá, sino Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora es para también servirle. El Señor Jesús nos vino a enseñar el servicio. Y nadie es más que su maestro. Y si Él nos vino y nos sirvió, nosotros tenemos que servir. Entonces, por eso debemos de anhelarlos, estos dones de continuo, para poder servir al Señor Jesucristo en su iglesia y que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole. Y ahí dice en 1 Corintios 12:31, dice, más desead ardientemente los mejores dones. Y como continúa ahí el apóstol Pablo diciendo, y aún yo os muestro un camino más excelente, que hay en 1 Corintios se inicia en el 13, si vemos, que nos habla de la preeminencia del amor. Todos estos dones es muy importante que lo hagamos en amor, porque como aquí nos dice el apóstol Pablo, que si hablásemos en lenguas humanas y angelicales y no tenemos amor, venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviéramos profecías y entendiésemos todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviéramos toda la fe, de tal manera que trasladásemos los montes, pero no tengo amor, nada soy. Así es que lo importante es que ahora que Dios ha derramado, ahora que hemos nacido de nuevo, el Señor ha derramado de su amor en nosotros. Y en amor también, con ese amor de Dios, servir a los demás. Necesitamos usar estos dones, pero hacerlo con amor. Y lo vamos a ver ahorita en esta lección, lo vamos a ver. Entonces, necesitamos anhelarlos. ¿Y para qué? ¿Va a ser para enriquecerme? Yo no. ¿Va a ser para que nada más yo sea exaltada? No, de eso no se trata, porque aquí al único que exaltamos es a Jesucristo, al que le damos el honor y la gloria es a Jesús, porque no tenemos de qué creernos de nada. En estos dones fluimos, somos tan solo instrumentos que Dios nos use para la gloria de su nombre. Entonces, debemos anhelarlos y ponerlos a la disposición como nos quiera usar el Señor, para que estos dones que Él ha depositado en nosotros sea para que sean edificación en el cuerpo de Cristo, para que nos edifiquemos unos a otros. Así es que ahora que recibimos estos dones, ponerlos a su disposición, pues no hacemos el trabajo en nuestra capacidad,
no es una capacidad humana, no podríamos hacer la obra del trabajo del Señor, esta tarea de evangelizar, esta gran comisión de ir y llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, no se puede hacer en forma natural, en fuerza humana, en capacidades humanas no se puede, sino que el Espíritu Santo es el que nos capacita. Y Dios no llama a los capacitados, sino a los que llama, nos capacita a fin de desarrollar el ministerio, la tarea a la que hemos sido llamados, a esta preciosa tarea de servir a Cristo hasta que Él venga, a esta preciosa tarea de llevar las buenas nuevas a todos, enseñando, como dice aquí en la Gran Comisión en Mateo 28, que toda potestad le ha sido dada al Señor Jesús en los cielos y en la tierra. Y entonces Él dice, entonces nos da la Gran Comisión que dice, id, pues, y hacer discípulos. Aquí lo vemos, por favor, si me acompañas. La Gran Comisión, no puede ser en capacidad humana, en talento humano, no. Aquí dice, entonces dijo el Señor Jesús, id y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí está el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús no estuviera con nosotros, ¿qué podríamos hacer? Qué maravillosa promesa que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso estamos hablando que esta preciosa tarea a la que hemos sido llamados, necesitamos el fluir del Espíritu Santo en nosotros y que nos capacite con estos dones, para que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lo que Él ha depositado en nosotros, en los dones que fluimos, nos edifiquemos unos a otros, en el cuerpo de Cristo, Todos los que hemos nacido de nuevo y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, formamos ese cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y como dice ahí en Efesios 4:12, que lo hemos estado viendo vez tras vez, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que comenzamos ahora la lección. En la primera epístola a los Corintios, que es lo que acabamos de ver, hay una lista de los dones dados por el Espíritu Santo, llamados dones espirituales, los acabo de mencionar al iniciar esta lección, porque su actividad o manifestación es la actividad espiritual. Los podemos recordar, dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración. Ahí los que menciona en 1 Corintios 12, del 7 al 11, vamos a leerlos. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, Dios Espíritu Santo, el mismo y uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él.
Y ahorita, si nos vamos por favor ahí a la epístola de los Romanos, capítulo 12, vamos a leer otra lista de dones. Y esto es a los que estamos llamando dones de ayuda. Sí, por favor, me acompañas a esta otra lista donde está Romanos 12:6. En Romanos 12:6 dice: también nos habla de estos dones de ayuda, porque su actividad o manifestación es en actividades prácticas. Son actividades físicas, ahorita lo vamos a ver, pero todos en el fluir del Espíritu Santo. Lo necesitamos el Espíritu Santo para poder realizar estas actividades prácticas. En Romanos 12:6 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el de servicio o en servir, o el que enseña o en la enseñanza, el que exhorta o en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. ¿Qué les parece? Entonces, todos estos los vamos a ver ahora. Por el tiempo no nos va a dar, no vamos a poder acabar. Los voy a mencionar ahorita y vamos a ver a cuál llegamos. Espero por lo menos poder ver tres de estos dones. Aquí dice, veámoslo, es el don de servir, otro don es el don de enseñar, el don de exhortar es el 3, el 4 es el don de dar, el 5 es el don de dirigir y el 6 es el don de mostrar misericordia. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude para estudiar estos dones, esperando por lo menos ver 3. Y comenzamos aquí a verlos. El número 1, el don de servir. ¿Qué tan importante es esto? Dios ha levantado hombres, ministros, para servir. Como dijo el Señor Jesús, no he venido a ser servido, sino para servir. Y esto es lo que quiere el Señor, que hagamos nosotros. Y todos, como un cuerpo en Cristo, nos necesitamos, porque esta tarea no es solamente del pastor o del ministro que Dios levante en autoridad, nos necesitamos. Y ahorita lo vamos a ver. Servir es una palabra que proviene del vocablo griego diaconía, ¿qué significa la palabra servir? Es asistir, correr con un encargo, ayudar, aligeramiento. Esto lo vemos en el diccionario Strong. Este don se caracteriza por la facilidad, disposición, utilidad y la excelencia para realizar la obra de Dios en el servicio de las mesas y de los santos, y se debe hacer en amor, como lo veíamos. Sin amor nada somos. Debemos de servir en amor. El Señor Jesús conoce nuestro corazón y nuestras motivaciones. Y todo lo que realicemos aquí, en este cuerpo, recordemos que vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, presentaremos cuando partamos. Si cerramos aquí los ojos, nos vamos a abrir allí con Jesús, pero vamos a enfrentar el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Cristo. Sí, ya tenemos la salvación, pero vamos a tener que dar cuentas. Y ahí en el tribunal de Cristo son los galardones. También sea todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o malo, y Dios va, el Señor Jesús va
a ver cuáles fueron nuestras motivaciones. Y esto que hagamos va a pasar por fuego. Ahorita ya no me voy a extender mucho más ahí, pero ahí las que, como dicen, por fuego, ¿cuáles van a resistir? Las que fueron edificadas en oro, en plata y en piedras preciosas, porque van a pasar por fuego. Y las que fueron en heno, en madera o hojarasca, ¡pum!, se queman. Ahí no va a haber galardones. Y ahí tiene que ver mucho la motivación, cómo lo hicimos. Entonces, de verdad, pidamos al Espíritu Santo a que nos enseñe y que lo hagamos en amor y para servir al Señor. La motivación correcta. Entonces, aquí como vemos, este don se caracteriza, es un don, un regalo. Este don se caracteriza por la facilidad, disposición, utilidad y excelencia para realizar la obra de Dios en el servicio de las mesas y de los santos, y se debe hacer en amor. En el cuerpo de Cristo, todo lo que tú hagas para el Señor, recibirás recompensa. Esto no hay un servicio que Dios no lo vea. También en la congregación se necesita lavar los baños, tener todo limpio para cuando lleguen los asistentes. Y ahí entonces, en todo esto no hay ningún trabajo que vaya a pasar desapercibido, como lo dice ahí en Primera de Corintios 15, si me acompañas ahí hasta el último versículo que dice de Primera de Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú hagas en el Señor no va a ser en vano. Dios lo ve todo. Pero hay unos servicios que para Dios no hay que sean menos o más. Todos son indispensables. Y como vemos aquí, incluso para, como dice aquí, para el servicio de las mesas. Y vamos, por favor, ahí en 2 de Timoteo 4:11. Y vemos cómo está el apóstol Pablo y dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Necesitamos, ¿cómo era? Útil. Toma a Marco y tráelo contigo porque me es útil en el ministerio. El apóstol Pablo también había gente que le ayudaba en su ministerio. Necesitamos, esto es un cuerpo en Cristo, toda la labor no la puede hacer el pastor. No nos da ni tiempo, o sea, Dios por eso reparte dones y capacidades, talentos, para que todos juntos hagamos la obra del Señor. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones que nos da el apóstol Pablo? Por favor, vamos a verlas. Aquí en 1 de Corintios 16:13 dice, manteneos alertas, firmes en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y recordemos que más el justo por la fe vivirá. Tiene que ser lo que hagamos, que esté firmes en la fe. Y tened mucho valor y firmeza. Necesitamos valentía para seguir a Cristo y también para servirlo. Ahí en 1 de Corintios también 16:14 continúa, y todo lo hacéis, y todo lo que hacéis, otra vez fíjense, y todo lo que hacéis, hacedlo con amor. Esto está en la versión, esta traducción que les puse aquí, es de la traducción de Dios habla hoy. Porque aquí encontramos en este capítulo del ejemplo de la familia de Estéfanas y su familia que servían con amor a los demás. Así nosotros, mientras esperamos el regreso del Señor, debemos de seguir la misma enseñanza. Miren, por favor, acompáñenme un momentito aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 16,
y les voy a leer la de la versión de Dios habla hoy, que es la que está muy comprensible ahorita para este tema. Y si nos vamos ahí ahí están las recomendaciones que les estaba leyendo. 13. Como vemos, es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nos mantengamos alertas. Estas son las instrucciones finales que está hablando aquí el apóstol Pablo en esta carta, que dice en 1 Corintios 16:12, en cuanto al hermano Apolo, les ruego mucho que fueran con los hermanos a visitaros, pero por ahora no ha querido ir, lo hago cuando tenga oportunidad. Y empieza a dar las recomendaciones el apóstol Pablo. Dice, manteneos alertas y firmes en la fe y tened mucho valor y firmeza, y todo lo que hacéis, hacedlo con amor. Y nos menciona a estos hermanos, al hermano Estefanas, que se convirtió al evangelio y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Y es un ejemplo, y bueno, aquí ya no copié, pero aquí dice, miren, en 1 Corintios de la de Dios, y el apóstol Pablo también nos dice que quiere que les respetemos a estas personas que también, dice, los que poseen este don sirven. Bueno, déjenme ponerles aquí que no les, para que vean lo que dice esta versión. En el siguiente, es en el... les voy a leer de los que no sé por qué se me borraron, porque creo que sí los había yo puesto, pero aquí ya se los pongo de una vez. Miren, ahí está la de Dios habla hoy. Fíjense cómo dice, y todo lo que hacéis, hacedlos en amor. Y vemos estos ejemplos de Estefanas y su familia que servían con amor a los demás. Lo que está en azul es el comentario que yo les estoy dando, no es lo que está escrito en la Biblia, lo que está en negro sí. Y dice, así nosotros, mientras esperamos el regreso del Señor, debemos seguir la misma enseñanza. Y vemos aquí, dice, hermanos, ¿sabéis que la familia de Estefanas fue la primera que en la región de Acaya se convirtió al evangelio y que ellos se han dedicado ¿a qué? A servir a los hermanos en la fe? Estamos viendo el don de servir. Entonces, aquí vemos que los hermanos es un ejemplo. ¿Y cómo vemos? Que fue la primera que en la región de Acaya se convirtió al evangelio, esta familia, y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Quiero que vosotros a vuestra vez os sometáis a ellos y todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Debemos de respetar los unos a los otros y los hermanos que presten un servicio, respetarlos. Y trabajar con ellos en la labor. Los que poseen este don de servicio, oye, aquí no sé por qué se me marca esto. Los que poseen este don de servir, dan alivio. No sé qué. Los que poseen este don de servicio dan alivio en las tareas de la obra de Dios y suavizan el trabajo del ministro. Toda la ayuda que nos puedan dar a los pastores es bien recibida. La obra es muy grande. Hay muchas personas que atender, hay muchas tareas que hacer. Así es que el Señor, si te ha puesto y ha derramado en ti el llamado y dones, que al menos algún don te ha puesto en la multiforme sabiduría de Dios, ponelo al servicio de Dios. Acercarte para empezar a servir
en la casa del Señor. Sabemos que ahorita, pues por la pandemia, pues se dieron muchas cosas muy diferentes, que ahorita están por las plataformas, pero no nos acostumbremos demasiado a estar ahí en casa. Es importante que si ya estamos empezando a hacerlo en un lugar donde por la gracia del Señor ya nos abrió un lugar físico, a ir, hermanos, ir y reunirnos y poner a disposición del Señor para empezar, pero nos necesitamos capacitar también para poder servir, pero hay muchos otros trabajos que, digo, mientras te van capacitando podemos ir presentando en la casa de Dios. Todos podemos participar de este don, el don de servir, todos podemos participar, incluso los hermanos de edad avanzada. No digas, es que yo ya no sirvo para servir. No, claro, todos servimos para servir. Y aquí vamos a ver que de todas las edades, si tenemos esa disposición, lo podemos hacer. Todos podemos participar de este don, incluso los hermanos de edad avanzada, ya que la Biblia nos da un ejemplo de una mujer viuda y de 84 años que servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Está el ministerio de intercesión, oraciones, también aportaciones, dones. Unos van de aportaciones, ofrendas, todo esto, unos son los que van, otros son los que aportan. Somos un cuerpo en Cristo, nos necesitamos todos en amor. Y porque, como dice el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos a los otros. Te necesitamos que todos colaboremos en la obra maravillosa y extraordinaria del Señor Jesucristo. Todos al menos tienen un don, todos tenemos al menos un don, y saberlo administrar, porque somos administradores de los dones de la gracia de Dios. Y aquí vemos el ejemplo. O sea, no porque digan, bueno, pues puedes orar, está el ministerio de intercesión y todo esto, y no nada más que levantemos la voz, el estar participando también al momento de estar orando aquí los lunes, alguien levanta la voz para ir en un orden, pero todos, Dios oye tu voz, Dios nos está oyendo al interceder, a las peticiones. Somos un cuerpo en Cristo y Dios nos oye por nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Así es que, y hemos visto cómo Dios nos ha respondido con cosas maravillosas en su gran bondad, misericordia y voluntad. Él lo hace por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí en Lucas 2:36 está el ejemplo. Así es que no digan, yo ya no puedo servir. No, sí. Y orar, servir, dar consejería, o sea, tomar llamadas telefónicas, todo esto, dar orientación ahorita que ya se empiece a levantar más la iglesia, orientaciones en cuanto a dónde está la dirección de la iglesia y todas estas cosas. Hay mucho, mucho que hacer en la iglesia. Aquí en Lucas 2:36 dice, y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Así es que de verdad lo que necesitamos es la voluntad de hacerlo y de poner al Señor como primero en todo, en lectura de la palabra, en oración. Lo que necesitamos es el desear servirlo. De verdad, Jesús nos enseñó esto, Él dejó su gloria, su trono y nos vino a servir. No es el tiempo que nos queda libre para venirle a servir, es el tiempo que hay que disponer para servirle. Y Él empezará a ordenar tu vida. Pedirle, Señor, si yo te quiero servir, ordena mi caminar, yo quiero, pero tenemos que dar el paso para servirle. Aquí, entonces, y bueno, ahora ya vamos a empezar con el don de enseñar.
Sí, recibimos el don de enseñar y es muy importante también prepararnos para poder enseñar. Dice, la palabra enseñanza es otro don. Ya vimos el primero, que es el de servicio. El don de enseñar. La palabra enseñanza se traduce de vocablo griego didascalia, que significa instrucción, doctrina, conocimiento, enseñanza, dar instrucción didáctica. Esto está también en el diccionario Strong, de ahí está la palabra griega y esta es la definición que está ahí en ese diccionario. Y como vemos, esto significa instrucción, doctrina, conocimiento, enseñar, dar instrucción didácticamente. La función de este don es enseñar, explicar y transmitir correctamente la sana doctrina del Señor Jesucristo. No de ningún hombre, del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver. Para enseñar, sí tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, memorizarla, porque entonces ¿de qué va a hablar nuestra boca si no tenemos metida palabra de Dios? Es muy importante para enseñar. Y si ya vienes a este ministerio, ser siempre humildes para aprender y ser enseñables para poder enseñar. Y leer, preparar la clase, no nada más es llevar la hoja y leerla, sino es prepararla. Primeramente, ¿dónde? En la intimidad con Dios, que tu corazón esté acuerdo a Dios para poderlo escuchar. Leer la palabra, pedirle que nos ayude a trazar bien la palabra, porque vamos a dar cuenta de todo esto, porque dice, no todos son maestros, no se hagan todos maestros porque tendrán mayor, como dice, no sean todos maestros porque recibirán mayor juicio. ¿Por qué? Pues porque el que enseña influye en los que enseña. Miren, déjenme ver aquí dónde está esa, ya se me está yendo el tiempo. No sean todos maestros, o sea, es el que tiene el don, no sean, pero sí podemos dar consejería y a nuestros hijos los tenemos que enseñar. Dice, hermanos míos, no ambicionen todos llegar a ser maestros, debéis saber que vosotros los maestros seréis juzgados con mayor severidad. Y esto es por la influencia que tienen los maestros. Y veamos la importancia de ser maestros, de enseñar acorde a la palabra de Dios. Y que si venimos a los pies de Cristo y Él nos da este don para enseñar, de verdad, esforcémonos por estudiar y hagámoslo. Si el Señor nos ha dado un llamado, no dejes el talento enterrado en tierra. Pongámoslo. Él nos va a ayudar. Y esto es en el poder del Espíritu Santo. Y aquí dice, miren, la función de este don es enseñar, explicar y transmitir correctamente la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver aquí con los ejemplos en Hechos 15:35. Dice, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros. ¿Qué? ¿Qué tenemos que enseñar? La palabra del Señor. No lo que yo crea, no lo que yo piense, es la palabra del Señor. Y continúa ahí en Hechos 28:30 también dice, perdón, a ver aquí cómo está, en el don de enseñar está el de 28:31. Ajá, perdón, es aquí. Entonces, la función de este don es enseñar, explicar, transmitir correctamente la sana enseñanza del Señor Jesucristo. Y aquí vemos con la finalidad,
15. Déjeme ver si lo puse. Hechos 28, 31. Sí, debemos de predicar, lo voy a volver a repetir aquí, dice Hechos 28:30, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y esto lo enseñaba con la finalidad. Pablo estaba enseñando esta preciosa palabra de Dios con la finalidad de que los creyentes sean edificados. Es importante que si tú enseñas a lo que se está enseñando lo entiendan las personas, porque si no lo entienden, ¿cómo lo van a poner por obra? Entonces es muy importante, esto es el don de enseñar, que lo puedas dar de una manera entendible. Entonces, Pablo enseñaba con la finalidad de que los oyentes sean edificados a la vez que entiendan y aprendan la enseñanza recibida para ponerla por obra. Porque si somos enseñados, recibimos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra, nuestras vidas no van a cambiar. La palabra de Dios es tremendamente, posee mucha sabiduría de la palabra de Dios. No hay quien lo tenga toda la palabra de Dios, solamente Dios. Y Él nos la va dando y la vamos nosotros recibiendo poco a poco. Pero si lo que el Señor Jesús nos va dando, nos lo va revelando el Espíritu Santo, tenemos revelación de esa palabra, y la vamos poniendo por obra, nuestra vida va cambiando. Lo que vayamos sabiendo, lo que vayamos entendiendo, ponerlo por obra, nuestra vida va a ir cambiando. Porque si leemos, pero no hay entendimiento, ¿cómo vamos a ponerlo por obra? Por eso, entonces, es importante que la persona que enseñe, que tiene este don, las personas que lo oyen sean edificados, lo entiendan y aprendan la enseñanza recibida para poderla poner por obra. Nuestro Señor Jesucristo, que es el maestro de maestros, esto era lo que hacía, con ejemplos sencillos, enseñaba grandes verdades espirituales que la gente lo pudiera entender. Y aquí vemos que en Mateo 13:23, el Señor Jesús, cuando enseñó de la parábola de la semilla, dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, si recordemos que esa parábola de la tierra es una simbología de lo que es nuestros corazones, esas tierras son los corazones, que es el corazón endurecido y todo esto. Si lo recuerdan, son diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Y en el que cayó en buena tierra, de los corazones que se menciona, uno es el de buena tierra. Este es el que oye la palabra y ¿qué? Y la entiende. Y este sí da fruto y produce uno a 100, otros a 70 y a otros a 30. Pues pidámosle al Señor que nosotros demos el 100. Entonces, ¿qué tan importante es entender la palabra para poder dar fruto, poderla poner por obra y dar fruto? Y que cuando venga el Señor Jesús nos encuentre dando fruto para la gloria de su nombre. Entonces, quien posee este don enseña, o sea, por medio del Espíritu Santo, al espíritu de los oyentes, porque de lo contrario será solamente traslado de conocimiento de mente a mente. Y que era lo que ahora que estuvimos viendo, lo de las iglesias, qué tan importante primeramente es haber nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo, su espíritu está muerto.
necesitamos nacer de nuevo porque se recuerden que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y mientras no hemos recibido, no hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu está muerto, está alejado de las cosas de Dios, no quiere nada del Señor. Por eso una vez que nacemos, que nuestro espíritu ya vive, ya hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu, se comunica a nuestro espíritu. Y una persona que no ha nacido de nuevo, pues no habla más que con cosas de la mente, del alma. Por eso en las iglesias que estuvimos viendo en las predicaciones del domingo, desde el pastor primeramente tenía que haber nacido de nuevo, para entonces comunicar todas estas verdades a las personas por la unción del Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en unión con Cristo. Entonces, debe de haber un fluir poderoso del Espíritu Santo. Así es que, qué tan importante es que para enseñar estemos en intimidad con Dios, orar, también oremos por los que van a oír la palabra y para que sea edificación para los que nos oyen. Así es que, porque si no, el traslado será de mente a mente. Pero el espíritu pues no recibe. El don de exhortar también es y yo creo que ya en terminamos, vamos a sí. El don, digo, por hoy, porque nos faltan otros 3 dones. El don de exhortar. Es muy importante el don de exhortar. Esta palabra se traduce del idioma griego parakaleo, que significa llamar cerca de, motivar, invitar, suplicar. De acuerdo al significado de las palabras anteriores, entendemos que este don es animar, llamar cerca, confortar por medio de la palabra de Dios a aquellos que están pasando situaciones difíciles, para que su corazón sea fortalecido para seguir al Señor, de tal manera que comprendan que no están solos, sino que hay personas cercanas dispuestas a bendecirle. Este don es muy importante. Dios está con nosotros y Dios es el que nos da su palabra para poderles exhortar. Si queremos ayudar a las personas, tendremos que aconsejarles de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos aconsejar cosas que no están en la palabra de Dios. Si queremos que esas personas reciban ayuda, consuelo y vida de parte del Señor, se les tiene que dar consejería de acuerdo a la palabra de Dios, exhortarles y animarles. Y esto lo vamos a ver aquí con el ejemplo en la palabra de Dios. Por eso, qué tan importante es congregarnos, estar en amistad, en amor, en unidad con los hermanos. Ahorita que ha sido y que lo hemos estado viendo vez tras vez aquí con lo de la pandemia. Hermanos que fueron contagiados, qué tan importante, y el consuelo de aquellos hermanos, escucharlos. Y que te animen con palabras con las palabras del Señor. Hermano, ¿cómo estás? Te hemos extrañado, pero aquí estamos, hemos estado orando por ti. Esas palabras en el momento en que tú estás pasando por una situación de angustia, ¿cómo te ayudan? Sentir el abrazo, el consuelo de tu hermano en Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Palabras de ánimo, hermano, confía en Dios, Dios está contigo, estás pasando esta prueba, pero el Señor está contigo, que recibas una palabra de aliento de parte de Dios. Aquí vemos esto, que de acuerdo al significado de las palabras anteriores, entendemos que es animar, llamar cerca. Hermano,
estamos orando por ti. Y que le escribas algún mensaje al hermano, y si con alguna ofrenda, alguna cosa en esa situación difícil que está, le puedas ayudar. Mira, hermano, de verdad que es algo que uno aprecia mucho. El sentir ese amor, ese consuelo, es algo hermoso. Aquí en el mundo es una situación muy adversa, así es que cuando tú estás pasando eso y oyes a otro hermano con la misma fe, bueno, es algo que te anima mucho. En Hechos de los Apóstoles, si me acompañas ahí, en el libro, en el capítulo 15, por favor, si me acompañas. Lo vamos a ver muy brevemente por la hora. En casa, si por favor tú puedes leer todo ese capítulo 15, porque habla ahí, mira, por favor, acompáñame ahí al capítulo de Hechos 15, por favor. Así es que estos dones son muy importantes, así es que nadie diga yo no sirvo, no, claro que puedes servir al Señor. Simplemente si ahorita no podemos estar visitando en hospitales, no nos lo permite ahorita lo de la pandemia, no nos permiten, pero pues tenemos gracias a Dios están los teléfonos ahorita, o los medios que Dios nos permitan, pues usarlos. Aquí en Hechos 15, 22, si me acompañas, por favor, 15. Mira, ahí en el 15 habla del concilio en Jerusalén. Aquí había habido varios problemas. Vamos a ver nada más algunos versículos aquí. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí ya me empezaban a haber conflictos en cuanto a que los judíos decían que para seguir a Cristo te tenías que convertir en judío, o sea, circuncidarte para poder ser de Cristo, que si no, como no vemos aquí, no podías ser salvos. Y como vemos aquí, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y que muchas, hasta hoy también sigue lo mismo, que está lo de los judaizantes. Ellos pues habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos, dar testimonio, porque del quien damos testimonio es de Cristo, mi hermano, del que tenemos que exaltar es el nombre de Jesús. Y fíjense cómo aquí dice, causaba gran gozo. Ellos pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión. Que no nos deje de alegrar cuando un alma se convierte a Cristo. Esto es un verdadero milagro, como fue tu conversión y como fue mi conversión. Dios nos salvó de ir a esa condenación eterna. Tenemos que gozarnos cuando un hermano es convertido y empezamos a ver los frutos de su conversión. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Importante congregarnos, tener una congregación donde congregarte. Y los apóstoles y los ancianos, refiriéndose a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Esto era lo que ellos decían. Y aquí dice, y se reunieron apóstoles y ancianos para conocer este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo,
Y aquí empezó a dar Pedro testimonio de cómo el Señor le habló. ¿Se acuerdan cuando fue allí a la casa de que se convirtieron toda la familia, como de un gentil, que fue Pablo a la casa de un gentil? Dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia les hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe en sus corazones. Es por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo, que uno recibe la salvación. Y como dice en el 11, vamos al 11, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos, o sea, todo el que recibe al Señor Jesucristo, no hay otro modo. Tanto los judíos como los gentiles tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para ser salvos. Es por la fe en el Señor Jesucristo que recibimos la salvación, y que no se nos olvide. Y bueno, aquí vemos y seguimos viendo la contienda que ellos tenían, y a la conclusión que ellos llegaron aquí es que, si lo vemos en el versículo 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, o sea, apartarse de la idolatría, de la fornicación de ahogados y de sangre, y también, o sea, de toda inmoralidad sexual también. O sea, que sea de toda contaminación de ídolos, de fornicación de ahogados y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído y cada día de reposo. Entonces ya vamos a ir a ver en el 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Sicilia, salud. Y aquí vemos, bueno, la que les acabo de leer es la versión de la Biblia, digo, de la versión de la Reina Valera 60, la que estaban viendo en la pantalla es la de las Américas, la Biblia de las Américas. Aquí estamos viendo que a lo que vamos del ejemplo de aquí, es que es exhortar, es animar, llamar, confortar. ¿Y qué vemos que fue esta carta de consejo a los gentiles? Fue una carta de consuelo. Aquí lo vemos más adelante. Dice esta carta de consejo a los creyentes gentiles. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos. Ahorita les estaba yo leyendo. Nos vamos a ir al 22. Porque yo les leí, sí, del 22 también de la Reina Valera 60. Nos vamos a ir a el 25. Dice: nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos acá cómo sigue. Ya habían llegado a una conclusión. Y al oír la carta, yo no se la leí completa, si la pueden leer completa, porque esta carta, los que la leyeron fueron confortados. Miren, aquí lo vamos a ver. Dice: por tanto, hemos enviado a Judas, a Silas y a quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os
abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Yo les había leído a donde estaban llegando en el 19, ¿se acuerdan que a esa conclusión estaban llegando? Aquí ya lo estamos viendo que ya se las están leyendo, dice: por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informaron de las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien harás, pasando bien. Y dice, así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Todo esto se escribe en una carta. Y cuando leyeron esa carta, o sea, vimos ya todo lo que pasó en el concilio. Y cuando leyeron esa carta, ¿qué dice? Se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron, confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Así es que, ¿qué tan importante es este don de exhortar? Y aquí dice Bernabé, también es ejemplo de este don, pues animaba. ¿Qué es exhortar? Animar, aquí lo vemos. ¿Qué es exhortar? Animar, llamar cerca y confortar por medio de la palabra de Dios. Esta carta a ellos les animó y también ejemplo es Bernabé. Aquí vemos Bernabé también es ejemplo de este don, pues animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque se dice que él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y de fe. Necesitamos la llenura todos los días, a todas horas tú puedes clamar y pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante. Y esto lo vemos ahí en Hechos 11:24, lo que les acabo de decir, ahí lo dice. ¿Quién era? Bernabé, porque era un hombre bueno, ahí en Hechos 11. Ya se me está yendo el tiempo. En Hechos, ya con esto concluimos y vamos a orar. En Hechos 11:24. En Hechos 11:24, pero si ven ahí 11. Dice, al llegar Bernabé, en el 23, al llegar Bernabé, vio cómo Dios los había bendecido y se alegró y animó, y se alegró mucho. Animó a todos que con un corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. ¿Qué tan importante es esto, mi amiga? Lo necesitamos al Señor Jesús, necesitamos permanecer en Cristo ante todo esto que se está moviendo, que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Son los últimos tiempos, mis hermanos. Necesitamos no bajar la guardia en cuanto a que sigamos leyendo la palabra de Dios, la oración y ser llenos del Espíritu Santo. Pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando, dando de sus dones y que nos revele y que nos ayude para poderlos poner al servicio del Señor Jesucristo y ayudar a los hermanos en Cristo. Vamos a orar. Yo te invito que cierres tus ojos, pero sí abras tu corazón. Y si hay alguna persona que por la primera vez está oyendo este mensaje, porque sí hablamos de las buenas nuevas de salvación, en cuanto a que ninguna persona puede salvarse por obras, ni por pertenecer a una religión, ni por creer filosofías
falsas, demoníacas, no, nada, nada de eso. Necesitamos a Cristo, solamente Cristo es el camino para llegar a Dios. Si a ti hoy te está redarguyendo el Espíritu Santo, no lo pospongas. Si también fuiste deslumbrado por el mundo y estabas ya en Cristo y algo te deslumbró de allí, no abandones a Jesús. Ven a casa, regresa a casa. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Vamos a orar todos juntos. Hermano, joven, señorita, dama, caballero, no importa la edad que tengas, pero si a ti hoy te está llamando el Señor y sabes que necesitas del Hijo de Dios, ven, no lo retardes, ven a rendirte a los pies de Jesús y a pedirle que te ayude. Vamos a orar, vamos a guiar en oración a los que por primera vez se están acercando a los pies de Jesús para invitarle a su corazón a venir a Jesús, suplicarle a Jesús que venga a morar a su corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, pues sin Jesús no tenemos vida. Está bien escrito que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Dios Todopoderoso, gracias por enviar a Jesús a salvarnos. Señor Jesús, en esta noche te suplicamos que nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos y purifícanos de toda maldad. Yo creo, Señor Jesús, que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Te suplico que por tu sangre preciosa me laves de toda maldad. Yo rindo mi corazón a ti, te suplico, Señor Jesús, que vengas y tomes el trono de mi corazón, te lo suplico, te necesito, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por escuchar mi oración. Sé tú hoy, Señor Jesús, te lo suplico, mi Señor y mi Salvador personal, pues sin ti no puedo llegar a Dios. Necesito de tu perdón. Y Señor Jesús, envía la promesa del Padre a mi corazón, envía el Espíritu Santo para que yo pueda poner la palabra de Dios por obra, para que pueda hacer la voluntad de Dios hasta que tú vengas por mí. Te suplico que venga tu Espíritu Santo y me llene, lléname, inúndame de tu Espíritu Santo. Te lo suplico, Señor Jesús, y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y respecto a todo lo que hoy ahorita acabamos de orar, Señor, tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable para servirte. Necesitamos la llenura de tu Espíritu, Señor, y que venga tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, llénanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, derrama dones sobre nosotros según te plazca a ti, Espíritu Santo, según tu voluntad. Tú sabes cuáles dones necesitamos para poner y llevar a cabo la obra extraordinaria que Jesús nos ha dado. Ven, Espíritu Santo, te lo suplicamos. Danos entendimiento, danos la sabiduría para poder administrar adecuadamente todos estos dones. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Te lo suplicamos. Señor Jesús, estamos aguardando tu venida. Necesitamos, Señor, la llenura de tu Espíritu para que
al servirte, Señor, hay un fluir poderoso de tu Espíritu Santo y todo esto sea para la edificación de tu iglesia hasta que tú vengas a buscarnos. Para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Gracias, Padre, por escucharnos y gracias por este tiempo que nos permites reunirnos. Pues gracias, hermanos, gracias todos los que han abierto sus casas en este momento. Que sean ustedes bendecidos, que el Señor Jesús les bendiga y que tengan una noche en la presencia de Dios y que el Señor Jesús les dé el descanso. Que tengan una bendecida noche. Gracias, hermanos, y no se olviden de conectarse nuevamente el próximo miércoles para continuar el estudio de la preciosa palabra de Dios. Tengan una bendecida noche.